Mi nombre es Matías Balso, soy estudiante de tercer año de Ingeniería Civil y soy ayudante del Departamento de Matemáticas del Proyecto del Futuro. En esta ocasión vamos a ver el teorema del binomio, y el teorema del binomio tiene una fórmula bien sencilla que se define de esta manera, y tenemos que el teorema del binomio, en primer caso, tiene que ser sí o sí dos términos que estén separados por un más o un menos elevado a un valor n, que puede ser cualquier valor. ¿Para qué nos sirve calcular el teorema del binomio? Nosotros nos enseñan en el colegio que, por ejemplo, ese cuadrado de binomio nosotros sabemos resolverlo por un producto notable. Al igual que nosotros sabemos resolver un cubo de un binomio y también un producto notable. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos eso mismo elevado a un número muy grande? La idea no es multiplicar 20 veces este término, sino que al desarrollar esto nos vamos a dar cuenta que esta presión es equivalente a multiplicar 20 veces, multiplicar a más veces, es equivalente a hacer esta sumatoria. Entonces el primer concepto que tenemos claro es que el teorema del binomio nos sirve para encontrar el desarrollo de un binomio que está elevado a un número muy grande. ¿Y mediante qué fórmula? Mediante esta fórmula. ¿Y qué nos dice? Que va a ser la sumatoria que parte desde k igual a 0 hasta el número n que tiene el binomio. ¿Y qué va dentro de la sumatoria? Adentro de la sumatoria va la combinatoria de n sobre k por el primer término elevado a n menos k por el segundo término elevado a k. Hay que recordar que una combinatoria se define como el factorial de n menos k por n menos k. Así se define una combinatoria. Por otro lado, es importante mencionar que esta sumatoria parte desde k igual a 0. Esto significa que cuando nosotros nos digan encuentra el quinto término, nosotros vamos a tener que encontrar cuando k igual a 4. ¿Por qué? Porque la sumatoria está desfasada en una unidad. Si nosotros desarrollamos este binomio, por ejemplo, tenemos a más b elevado a 4, y nosotros queremos encontrar el quinto término, vamos a tener que nosotros desarrollar esta sumatoria hasta llegar al número 4. Entonces, por ejemplo, si vamos desarrollando y le damos un valor x al resultado de esto, vamos a tener que el primer lado va a ser alfa, después beta, gamma, epsilon. Estos son los resultados que nos va a dar al evaluar la sumatoria. Entonces vamos a tener que el quinto término va a ser igual a esto, ¿cierto? Lambda. Pero nosotros ordenamos esto, vamos a tener que cuando este término se obtiene cuando k igual a 0. Este término se obtiene cuando k es igual a 1. Este término se obtiene cuando k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4. Es decir, el quinto término de este teorema de binomio es lambda. Pero ¿cómo lo encontramos? Evaluando en nuestra fórmula con k igual a 4. Entonces recordar que siempre que nos piden un término específico debemos evaluar el k en un número anterior. Si nos piden el sexto término, vamos a tener que evaluar k igual a 5. Si nos piden el octavo, vamos a tener que evaluar k igual a 7. ¿Por qué? Porque la sumatoria parte de k igual a 0. Es decir, está corrida un espacio a como sería normalmente en una sumatoria normal. Además es importante mencionar que siempre nos piden encontrar el coeficiente de un término. Con esto se refiere, en un enunciado pueden decir, determina el coeficiente del término x elevado a 18. Para encontrar este coeficiente, nosotros sabemos de álgebra, tenemos que dos x. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña el x? Sería el número 2. Si tenemos ¿cuál es el coeficiente que
acompaña al 3x cuadrado, al x cuadrado, va a ser el coeficiente número 3. Entonces, cuando nos pidan encontrar el coeficiente de un x elevado a 18, vamos a tener que encontrar la combinatoria por el número que no es la variable x elevado a k. Es decir, vamos a tener que encontrar toda la que acompaña al x elevado a 18. No es necesario multiplicar esto por x elevado a 18, sino que cuando nos piden el término o el coeficiente del término, debemos expresar solamente lo que acompaña a la variable que estamos calculando. Otra cosa importante mencionar del teorema del binomio es que cuando nos dicen los términos centrales de la sumatoria del binomio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Hay una pequeña reglita que dice que cuando si n es igual par, si n es par, va a significar que tiene solo un término central. Y cuando n es impar, voy a tener dos términos centrales. ¿Esto por qué ocurre? Porque al igual que en delante, como dije, la sumatoria está desplazada en una unidad que parte de a igual a 0. Entonces, si yo tengo el binomio a más b elevado a 4, y desarrollo ese binomio con diferentes variables, va a quedar a alfa para este término lo encontré con k igual a 0, este término lo encontré con k igual a 1, ese con k igual a 2, k igual a 3 y ese con k igual a 4. Entonces ahí cumplí hasta llegar al número n que es 4. Entonces, ¿cuál es el término central de eso? Es decir, cuando es un número par, siempre va a tener un término central. A diferencia, si tengo tenemos binomio, pero elevado a un número impar. Por ejemplo, si a 3, entonces va a tener alfa, más beta, gamma, más epsilon. Entonces, este término lo encontré con k igual a 0, este término lo encontré con k igual a 1, con k igual a 2 y con k igual a 3. ¿Y cuáles son los términos centrales? Entonces ahí se demuestra eso que dice esta pequeña anotación. Dice que cuando n es par va a tener un término central y cuando n es impar va a tener dos términos centrales.